Lauro Olmo, yo creo que sobran las palabras prácticamente, pero me toca un poco esa situación, ¿no?, de coorganizadores y que al final nos tenemos que ir presentando en la mesa, pero bien, es así. Lauro Olmo Enciso, de la Universidad de Alcalá, que nos va a hablar, como ven también en la imagen, sobre la materialidad y estructura del poder, lecturas desde Recópolis. Lauro Olmo es catedrático de Arqueología en la Universidad de Alcalá, en el Departamento de Historia y Filosofía, donde es director del área de Arqueología. Igualmente ha desarrollado su labor docente en distintos centros norteamericanos, como la Universidad de Harvard, donde participó a través de una beca Fulbright, y diversas universidades europeas, como por ejemplo la de Siena, entre otras. Sus investigaciones se han centrado en el ámbito de las sociedades medievales y especialmente altomedievales peninsulares, contando entre sus líneas principales el análisis de la formación del reino visigodo de Toledo y los cambios acaecidos en la organización social y económica de la península ibérica del periodo. En este sentido, ha centrado buena parte de sus esfuerzos científicos en el estudio del registro arqueológico de yacimientos de primerísima magnitud, como la Vega Baja de Toledo y, por supuesto, en especial, el caso de Recópolis, de cuyas excavaciones es el director científico desde hace muchos años. Ha liderado numerosos proyectos de investigación y es autor de una ingente cantidad de publicaciones, entre las que contamos tanto libros como artículos científicos de ámbitos nacional e internacional, a los que hemos de sumar su constante presencia en congresos y reuniones científicas de estos mismos ámbitos. Además, ha desarrollado también una activa labor investigadora en el ámbito de la gestión del patrimonio y especialmente la reflexión sobre su valor, uso e interacción con las sociedades contemporáneas. Lauro, te doy la palabra. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Como corresponde, quiero comenzar agradeciendo al 66% del comité organizador de este coloquio el que me animaran a hablar de Recópolis, porque a mí se me habían ocurrido otra serie también de cuestiones, pero bueno, no pude resistirme al final a la contundencia de mis otros dos compañeros y aquí vengo pues a comentarles una reflexión general a partir de Recópolis, pero centrada en Recópolis sobre la materialidad de las estructuras de poder en la época visigoda. Bueno, lo primero que les quiero comentar, y es algo que ahora ya pues a estas alturas del seminario ustedes conocen muy bien, es cómo estamos asistiendo en la segunda mitad del siglo VI a la consolidación de un nuevo paisaje. Hoy nos hablaba hace un rato Iñaki Martín Viso de todo ese proceso que se da entre el V y el VI de cambios incluso en las propias estructuras de poder, cómo está surgiendo una serie de centros, y esto pues es una realidad que ustedes ya han tenido sobrada información tanto hoy por la ponencia de Martín Viso como ayer en ámbito urbano por la ponencia de Pilar Diarte. Es verdad que a finales del siglo VI podemos hablar de la generación de la evidencia de un nuevo modelo de asentamiento que se consolida en este momento. Este modelo se define por una simplificación teórica de la estructura y de la jerarquización de la red de asentamientos que, haciendo un resumen muy sintético en los dos ámbitos, en el rural y en el urbano, podemos decir, como ya se ha comentado, de cómo se pasa del sistema de villa a una creciente red de aldeas, poblados, granjas y nuevos centros intermedios de poder, los asentamientos en altura. Les quiero decir ya desde el principio que en la primera frase ustedes ven que hablo de la heterogeneidad de las situaciones, porque hablar de la península ibérica, o sea, de Hispania, porque Hispania no es España, es la península ibérica, es hablar de esa heterogeneidad. Hace un rato Iñaki Martín Viso nos comentaba cómo hay una serie de características definitorias de la zona del norte de la península, pero incluso esa zona del norte también es una zona diversa, como es toda la península ibérica en su cosa. Con lo cual es algo que tenemos que tener en cuenta. La diversidad y los niveles de escala
que hay en diferentes situaciones, incluido en el caso que les voy a hablar, en la representación del poder o en las estructuras de poder. Y yo creo que hoy lo comentó bien Iñaki en el elemento, en el tema de los asentamientos en altura. Asentamientos en altura que también son diversos. Van desde asentamientos en altura fortificados con un urbanismo que todo puede indicar que tiene pautas de jerarquización, como los que se empiezan a intuir en la dehesa de la Oliva, cerca de Patones, pero que lamentablemente tenemos un problema, y es que hay poco registro arqueológico de ellos. Excavación, el Castillón, hace tiempo se hizo Bernardos y poco más. Quedan grandes incógnitas de asentamientos en altura de gran tamaño y centros de poder, como el de Amaya, Castro Ventosa, que necesita una mayor intervención, investigación arqueológica, y otros muchos. Y luego también la diversidad, porque en cambio en la submeseta sur sí tenemos indicios de que estos asentamientos tengan una perduración hasta lo largo del siglo VII y bien entrado el VIII, como pueden indicar también pues, el asentamiento de Gualda, con su necrópolis, con sus hebillas liriformes, la reciente excavación por Sonia Gutiérrez Lloret, bueno, y la casa de Velázquez en la Silla del Papa, asentamiento en altura de la zona de Baelo Claudia, en la Vega de Granada, etcétera, etcétera. Y luego, junto a todo este ámbito rural, también tengo que comentar aldeas, poblados, granjas, bueno, aldeas, pobladas, granjas, y también niveles de escala en diferentes tipos de las aldeas, de los poblados y de esas granjas, ¿no? No es el tema de la ponencia, por tanto, no voy a entrar en ello, ¿no? Esto como elementos principales del ámbito rural, además de monasterios, un creciente número de iglesias rurales, que algunas ya tenemos datos que pueden ser de su presencia ya en el siglo VI, pero que se generalizan en el siglo VII. En el siglo VII, a partir también de la articulación como centros de poder y un limitado por ahora número de residencias aristocráticas, las más visibles las expuso ayer Jorge Morín, el caso de Pla de Nadal, el caso de los propios hitos, y más que tendrán que aparecer. Y un paisaje urbano en el que gran parte de las ciudades que permanecieron activas durante el siglo VI, en función de lo que ayer también nos comentó Pilar de Arte, experimentaron ya cambios profundos en su paisaje que significaron la transformación del concepto de civitas, desarticulación urbana, empobrecimiento de su paisaje, áreas vacías, edificios y tecnología constructiva de calidad inferior, construcción en madera, ciudades urbanísticamente desestructuradas o polinucleares o polifocales, como diferentes líneas de investigación las definen, que perdieron su planificación anterior y configuraron un nuevo paisaje con áreas vacías de cultivos, de vertidos, etcétera, entre las áreas habitadas. Muchas de ellas fueron sedes episcopales y todas conservaron su estatus de ciudades durante toda la época visigoda, aunque configurando un paisaje urbano diferente. Miren, uno de los problemas que hemos tenido en la época visigoda, y que ayer también lo comentaba Santiago Castellanos, es que hemos estado emparedados, o ha estado emparedada, mejor dicho, la época visigoda, entre dos grandes esplendores, ¿no? El esplendor de Roma y el esplendor de Al-Ándalus, que casi podríamos hablar de dos imperios mundo, comparado con esa fragmentación que se produce en el occidente europeo en el periodo que nos ocupa. Pero un periodo que nos ocupa que es largo y que tuvo su incidencia. Ni era un epígono ni es una fase decadente. Como dijo ayer Santiago Castellanos, un estado que dura más de 2 siglos y pico y que se manifiesta, también con diferentes niveles de escala, como lo vamos a ver en la actualidad. Junto a ello, se produce un proceso de revitalización urbana en la segunda mitad del siglo VI, más bien, diríamos,
casi en el último tercio del siglo VI, que fue contemporáneo con la consolidación del reino visigodo. Y ahí este proceso afecta únicamente a un limitado número de ciudades, tanto episcopales como nuevas fundaciones. Nuevas fundaciones, y esto es lo más interesante, que fueron nuevas fundaciones estatales. Y está relacionado con, o yo lo relaciono, con la capacidad de recaudación fiscal del naciente Estado visigodo. El paisaje de ambas sugiere un nuevo ideal urbano, reflejo de un nuevo modelo social y transmite un mensaje ideológico que se refleja en la topografía urbana. Aquí tienen, no me voy a detener, estos conjuntos episcopales de Barcelona, Valencia, Tarragona, Mérida y algunos más, que junto con los que luego veremos brevemente el de Toledo y más extensamente el de Recópolis, les quiero recordar también que son todo ciudades que luego en el a finales del siglo VII tuvieron ceca y acuñaron moneda, que es un elemento en esa primera fase también a tener en cuenta. Bien, estos proyectos urbanos destaca la parte que me toca a mí hoy comentarles, los de inspiración estatal. El inicio y desarrollo de una política urbanística constructiva por el Estado visigodo constituye uno de los más importantes síntomas de su hegemonía durante este periodo. Esta política testimonia la reaparición de la actividad constructiva pública a gran escala en el último tercio del siglo VI. Las manifestaciones más significativas de este proceso fueron en Toledo, donde en suburbio toletano la reciente investigación arqueológica documenta la evidencia de un nuevo desarrollo urbano que albergó el complejo palatino, iglesias y áreas residenciales y que se inicia también en el último tercio, más o menos, del siglo VI. Y Recópolis, una ciudad diseñada de nueva planta y fundada por el rey, o ordenada a fundar por el rey Leovigildo en el año 578. Bien, en suburbio toletano, en praetorio toletano, como nos dicen las fuentes escritas, se situaría en la Vega Baja, en un espacio donde se ha podido intervenir hace ya algunos años, primero por una serie de empresas privadas que estaban trabajando en función de un proceso urbanizador y luego ya una vez que este proceso se paró y se declaró toda el área bien de interés cultural, se comenzaron por la Junta de Comunidades unas excavaciones arqueológicas que en el fondo también recogían el trabajo de los equipos anteriores y lo intentaban sistematizar. Las fuentes, simplemente para recordarlos, nos hablan de Santa Leocadia en suburbio toletano. Aquí tienen una mención a las diferentes menciones que se dicen de esta iglesia y de su localización, a la iglesia de Santos Apóstoles Pedro y Pablo, la iglesia pretoriense, la iglesia palatina en el suburbio toletano y que fue además sede de concilios, ceremonia de la unción real de reyes, ceremonias de partida y llegada de los reyes visigodos de las campañas militares. Y el palacio con impraetorio toletano también y en el suburbio toletano, tal y como nos cuentan también o nos relatan estas fuentes. Bien, simplemente, y además ya mi compañero Manuel Castro les ha hablado de ello, vamos a, en las excavaciones, a lo largo, en todas las zonas que se sondearon en esos 90 hectáreas, aparecieron restos de organización urbana de época visigoda, fundamentalmente viviendas, calles, estructuras más complejas, que además ya conocíamos desde años anteriores, en los años 80. Aquí tienen que ver restos de una gran construcción que apareció y que hoy está bajo la clínica FREMAP, además de todo lo que había aparecido también en una urbanización de adosados que se construía por esa época y que efectivamente, dada la vinculación además con la ermita de San Pedro Herverde, Juan Manuel Rojas identificó como los posibles restos del complejo palatino y de la iglesia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. En cualquier caso, con las excavaciones que nosotros realizamos en la Vega Baja y con las que habían realizado los equipos anteriores, se vio que en ese entorno había restos de construcciones de gran envergadura, con opus signinum, muros de gran calidad y la propia materialidad, los objetos que se iban recogiendo nos daban también idea de un proceso de mayor complejidad y que además nos hablaba de una estratificación también urbanística. Entre otros les quiero hablar de este edificio, que es
una cerca amurallada de la que descubrimos 3 metros de altura, de los cuales 1,5 metros era de la cimentación, y que en la zona de cimentación nos dio, en la trinchera de fundación, una serie de materiales norteafricanos cuya cerámicas de African Rotten Slip, que la cronología, para no entretenerles a ustedes con todas las tipologías, nos daba unas fechas de fabricación de en torno al 560-570, que nos daban una fecha anticuen de la fabricación de esos elementos. Por supuesto, en todo este sector aparecieron restos de materiales norteafricanos, ponderales, elementos de alto nivel artístico como esta píxide que ven aquí y que configuraban toda la constatación de lo que iba siendo uno de los proyectos, o posiblemente el proyecto urbanístico de mayores dimensiones de Europa Occidental. Hubo un cambio de gobierno en la Junta de Comunidades y este proyecto se separó y no ha continuado, pero evidentemente lo que ahí ha aparecido es de gran interés y aconseja que se sigan. Bien, estos proyectos de inspiración estatal están relacionados con la capacidad, tiene que estar necesariamente relacionada con la capacidad de recaudación fiscal que el Estado visigodo tuvo en el periodo de su fundación, tal y como transmiten fuentes escritas, entre otros Isidoro de Sevilla, Historia Gotorum 51.5, cuando habla de todas las requisas y el enriquecimiento del fisco en época de Leovigildo. Esta política se basaba en la creación de un Estado basado en un sistema fiscal centralizado y se manifiesta con el comienzo de las acuñaciones de moneda por parte del rey Leovigildo. Este es el contexto que ayuda a entender las causas que facilitaron la creación de los 2 grandes proyectos urbanísticos del periodo, Toledo y Recópolis. O dicho de otra forma, ¿de dónde salieron los recursos para hacer sincrónicamente estos 2 proyectos, además de, por otro lado, en el caso de la Iglesia, estos complejos episcopales de los que me he referido brevemente? Esta imagen de Manuel Castro, que ya la han visto anteriormente, les quiero hacer también ver cómo esta política tiene que ver con la época de oro, y valga la redundancia, ya que son los tremises, de el incremento de volúmenes de tremises en circulación y su máximo porcentaje de contenido en oro. Porque lo que ya les quiero decir es que cuando hablamos del proyecto del Estado visigodo centralizado, como ya se ha dicho antes, y les quiero volver a repetir, se trata de qué niveles de escala y de coerción por parte del Estado se llegó en toda la península. Y esto fue un tema también desigual, no llegó a todos los niveles. Y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo VII, donde ya no es porque lo estén viendo aquí en los gráficos de la moneda, sino porque lo tenemos también constatado en las propias fuentes escritas y en la propia materia arqueológica, ya no tenemos ninguna mención a embellecimiento de ciudades, excepto el texto, la fuente de Bamba, que nos ha enseñado hace un momento Isabel Velázquez, pero tanto ese silencio en las fuentes escritas va aparejado con el mismo silencio en la materialidad. Quiero decir que estamos hablando de un proyecto que tiene también sus niveles y su diacronía. Bien, la fundación de Recópolis, las fuentes que nos describen la fundación de Recópolis, pero ayudan a entender también el programa ideológico que permitió el nuevo desarrollo urbano en Toledo y la fundación de Recópolis. El rey Leovigildo, eliminado en la parte de Juan de Víclaro, nos está dando el momento de cohesión del Estado visigodo y cómo a partir de ahí se inicia un proyecto, junto con lo que abajo también dice Isidoro de Sevilla, de Aemulato Imperii.
de emulación del imperio. ¿De qué imperio? Pues del imperio bizantino. Ese intento de equiparación de los reyes visigodos en la primera fase del reino, de equipararse con los emperadores bizantinos. Y esta es la única evidencia material Recópolis que tenemos en el occidente europeo, no solo en el estado de Toledo. Es que la fundación de Recópolis no solo produjo la fundación de una ciudad, una reorganización del sistema viario y además contemporáneo de Recópolis, la fundación de una serie de asentamientos rurales alrededor de todo el sitio, además de también la construcción de un acueducto del que por ahora conocemos casi 2 kilómetros, 1 kilómetro 850 metros de su recorrido y que esperamos poder solucionar ya el resto el próximo año, y una ciudad que estaba amurallada. Este es el Cerro de Recópolis, encerraba una muralla un recinto, el interior del recinto amurallado suponía 21,5 hectáreas de densidad, además de, como luego veremos, los suburbios. La muralla tenía un recorrido de 2 kilómetros, estaban realizados en lienzos de sillería con relleno interior y trabados con mortero, y toda la muralla estaba enlucida, con torres de tendencia cuadrangular con proyección exterior y proyección interior, puertas, de las cuales hemos excavado uno en las puntas, en los lugares más accesibles, pero también más defendibles en función de la poliorcética. Esta muralla no fue una muralla evidentemente defensiva, eso lo tengo que decir, además es uno de los elementos que las fuentes destacan, Moenia, ¿no?, la construcción de la muralla, porque era un edificio, era un símbolo también de prestigio y un elemento de propaganda de la propia ciudad. Luego, en la parte excavada, por ahora tenemos excavado solo el 7,70% de Recópolis, lo cual, pero en una zona especialmente interesante para entender las estructuras del poder, que no la totalidad de toda una ciudad, pero ese es el mismo problema que tenemos para todas las ciudades con fases de época visigoda, y donde se desarrolla un proyecto de topografía que se inicia a partir de la realización de un plan urbanístico definido por un trazado regular y por la jerarquización del espacio urbano. Esta jerarquización refleja una estrategia destinada a expresar un orden social a través de un proyecto ideológico. Y la ideología se presenta en Recópolis a través de la materialidad y la expresión de los paisajes del poder y mediante sus diferentes escalas visuales de la trama urbana. En la parte superior tenemos esta serie de edificios que configuran un espacio de poder. Estos son edificios de grandes dimensiones, 140 metros, 111, 40, que se desarrollan en torno a un gran espacio abierto y con una iglesia también, y todo ello comunicado por una puerta con el resto del área de la ciudad. Bien, la iglesia pues es una iglesia de planta de cruz latina, inscrita también en 2 naves y con laterales, quiero decir, donde ambulatorios, con decoración, capiteles, basas, columnas, una decoración también. Algunas de estas piezas están en el Museo Arqueológico Nacional, otras son producto de excavaciones posteriores y están en el Museo de Guadalajara. Este es el famoso cancel de Recópolis, y en cuya habitación, esta que ven aquí, ya como les ha comentado mi compañero Manuel Castro, apareció el conjunto de monedas, el tesorillo de Recópolis. Bien, todos los edificios tenían 2 plantas. La planta superior era la mejor realizada, con pavimentos de opus signinum de un peso entre 250 y 300 kilos metro cuadrado, muy bien realizados. Aquí ven los derrumbes de esa planta, fragmentos de ladrillo, y en las que aparecen también una serie de elementos decorativos.
decorativos, como aparecieron tanto en las excavaciones de Cabré como en las excavaciones que nosotros hemos estado realizando y que configuraban esa planta como la planta en todos los edificios, estoy hablando, como la planta, digamos, de carácter más noble. Las plantas inferiores son interesantes porque están todas realizadas con un buen pavimento, pero en este caso de una calidad diferente o peor, podríamos decir, un mortero de cal, y son edificios donde yo en 1987 dije que este tipo de conjuntos tenían que servir necesariamente para actividades de tipo representativo, administrativo y fiscal, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque en la planta inferior, hace 3 campañas, descubrimos restos de una estátera, de una romana, de una balanza, y asociados también a materiales de fragmentos de ánforas norteafricanas, lo cual nos ha dado también entender que esta parte inferior venía a ratificar que estos fueron lugares precisamente destinados al almacenamiento, posiblemente a la transformación de bienes en moneda, dado también que en esta zona tuvo que estar la propia ceca de la ciudad. Bien, al lado de... ¿Cómo le doy para atrás? No. En esta zona que ven a continuación de este complejo, a través de una prospección por georradar que hicimos hace 2 años, nos aparecieron una serie de edificios que, si ven ustedes las reconstrucciones, esto ya es más próximo, tiene ya una idea más próxima con el Palacio Episcopal de Barquino, con el Palatium del Comité, de San Julià de Ramis, con otra serie de elementos palaciales también de grandes dimensiones y que necesariamente formaría parte de todo este complejo. ¿Qué es esto? Con una ceca también, un complejo palatino. Un complejo palatino que evidentemente, y ya como se ha dicho, no tiene nada que ver con el Palatium típico del mundo romano o del mundo bajoimperial. Estamos ante otro elemento en el que se aunan una serie de elementos, no solo residenciales políticos, sino también que tienen que ver con la propia organización económica y el almacenaje de productos, que es lo que configuran este tipo de productos hasta ahora inéditos dentro de... Bien. Claro, todo esto pues nos expresa dónde está situado esto, en la parte más alta de la ciudad, con una gran visibilidad, por supuesto, desde todo el ámbito urbano, pero también desde gran parte del territorio de la ciudad. O sea, la visibilidad de una ideología y la visibilidad del entorno construido a su alrededor. Factores que contribuyen a manifestar espacialmente la consolidación de ese poder. El urbanismo implica la concentración de excedentes. Todo esto hay que verlo así. Una puerta separaba del resto de la ciudad, había un área comercial en el que se produjo, como bien estudiaba Maya Gómez en su tesis doctoral recientemente leído, 2 talleres de vidrio, fabricando vidrio de diferentes tipos, pero fundamentalmente centrado en lo que es la vajilla de uso cotidiano, así como incenciarios y elementos de lámparas, con la posibilidad de que hubiera también una redistribución, porque conocemos muy pocos talleres de vidrio en la península ibérica. Este quizás es el más completo de esa época, en ese periodo, y en la tesis de Amaya Gómez, quiero decirlo también a propósito de las aldeas, en todas las aldeas que ha podido estudiar con materiales del Museo Arqueológico, en el Museo Arqueológico Regional de Madrid, en todas había vidrio también, que esto es un elemento también a considerar acerca de la capacidad adquisitiva de alguna gente. Un taller de orfebre y luego, sobre todo, también gran cantidad
de material norteafricano. Ánforas Ki-61, Ki-62, African Red Sleeve, producciones también que vienen del área de Constantinopla, y en la zona que hemos podido excavar las viviendas de entre 450 a 400 metros cuadrados, estructuradas en torno a patio, con diferentes casas. Ya les digo que son viviendas de élites, con una profusión de cerámica, de vajilla cerámica, y además definida por diferentes ámbitos, las zonas de cocina, posibles zonas de almacenaje con producciones también norteafricanas, una diversidad funcional de la vajilla notable para la época visigoda, y también vidrio como elementos de consumo. Estas son las viviendas en las que Manuel Castro les ha enseñado que aparecían también los tremises, que aparecían también las monedas bajoimperiales, que también nos están hablando primero de elementos que nos hacen ya trabajar en a qué ámbito se reducía la moneda que circulaba, fundamentalmente en ámbitos urbanos, y cuál era también la función de estos tremises de oro que aparecen en estratigrafía. Porque de todo lo que les estamos hablando es de material estratificado, de material en estratigrafía. Las recientes investigaciones, y esto está todavía en proceso, pero va a ser objeto de un artículo ya en prensa en Antiquity, que hicimos con la Universidad de Harvard, el Instituto Arqueológico Alemán, la Universidad de Frankfurt y la Universidad de Alcalá, nos han dado una densificación del área construida de Recópolis, que nos habla que estuvo todo el interior de la ciudad profusamente construido, pero no solo eso, con edificaciones de grandes dimensiones. Quiero decir que hay, digamos, un proyecto urbano de gran densidad. Por supuesto, también en la imagen anterior, no sé si han visto, también construcciones que nos están apareciendo en el ámbito suburbial, y luego lo que les he comentado de todo este elemento del territorio. Aquí tienen diferentes tramos del acueducto que suministraba agua posiblemente a la parte más alta de la ciudad, canteras, aldeas, en este caso estas dos que ven, con materiales todos a torno que además reproducen las mismas formas y que además indudablemente vienen de los centros de producción de Recópolis hasta ahora no conocidos, granjas donde hay materiales de época también norteafricana, y claro, la fundación de Recópolis, aquí tienen el viario de época romana en la zona. La fundación de Recópolis supuso la reordenación de todo un viario, y Recópolis se va a convertir en un centro fundamental de las comunicaciones con el Levante, algo que luego su heredera a 1 kilómetro, Zorita de los Canes, la Madinat Zorita de los árabes, va a heredar. Se va a seguir a lo largo de toda la época medieval y hasta finales del y hasta el siglo XVI, donde la ruta de comunicación más cercana para ir desde el centro de la península a la zona de Valencia pasaba justo por este mismo sector. Restos de morfologías agrarias que estamos estudiando dentro de un proyecto. Las excavaciones en Recópolis están subvencionadas como dentro de los proyectos de investigación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Con proyectos del Plan Nacional de I+D hemos podido ir reconstruyendo, y seguimos en ello, zonas del parcelario, la posibilidad de que pudiera haber, estamos trabajando en ello, morfologías agrarias que en función de lo que conocemos para Francia pudieran ser del siglo VI, elementos que nos hablan de la existencia de un paisaje diferente. Aquí estamos trabajando en el nuevo proyecto con la localización de los cambios del río Tajo. Aquí tienen un paleocauce que circunscribía más la zona de Recópolis rodeada por el río, y la fauna, en los mismos parámetros que en otros lugares, fundamentalmente la mayoría de ganado ovicaprino, pero aquí aparecen actividades ligadas a la caza. Cabra montés, etcétera, etcétera. Y una cosa interesante, y me sorprendió ayer gratamente, por otro lado, lo de que nos contaban de Carranque. Y una cantidad ínfima de cerdo. Como también está
sucediendo en los yacimientos de ámbito rural, con lo cual esa profusión en Carranque es por ahora un unicum, pero es muy interesante porque, por otro lado, las fuentes escritas hablan constantemente del cerdo. Pero bueno, aquí en este caso la materialidad arqueológica por ahora nos está dando este tema. Un paisaje muy abierto, fruto de una gran deforestación, lógico, la fundación de una ciudad, el impacto ambiental, y no solo eso, el cambio climático, elementos que afectó desde la segunda mitad del siglo V hasta el IX, hay un proceso de cambio climático con 2 fases y que estamos empezando a documentar no solo en Recópolis, sino a través de los registros arqueobiológicos en otras zonas y palinológicos del centro de la península. Por cierto, esto es un proyecto hemisférico, no solo de la península, pero que también nos tiene que ver de una serie de elementos que, por otro lado, están también en las fuentes escritas. Sequías, plagas de langosta, peste, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, ¿de qué les estoy hablando? Pues les estoy hablando, y ya simplemente para cerrar, de un paisaje que hemos estudiado a nivel del centro peninsular, a una escala local. Como antes comentaba, y estoy totalmente de acuerdo con Iñaki Martín Viso, hay que empezar a hacer proyectos del paisaje a escala local, entendiendo ese paisaje local para luego insertarlo en el elemento de precisión que mejor te ayuda a entender estas líneas, que es la escala regional. La escala regional de Recópolis es la escala de la zona media del Valle del Tajo, donde tenemos una serie de profusión de diferentes tipos de elementos, aldeas, poblados, los que les he dicho antes. Bien, ¿de dónde sale el dinero para construir Recópolis, Toledo y otra serie de manifestaciones de poder que hemos visto en estos días? De aquí. Evidentemente sale de la captación y los niveles de recaudación que se puedan hacer no solo a través de Recópolis y de Toledo, de centros también intermedios de poder. Bueno, cuando afinemos más en esto de los centros intermedios, podremos empezar a llamarlos algunos ciudades también, porque es lo que quizá nos vayan a entender y que configuraban una vida, y aquí sí que les quiero finalizar con ello, una vida en que élites, entendido élites como un término heterogéneo, aristocracia, nobleza, jerarquía episcopal, etcétera, etcétera. Campesinos, entendido también como otro término heterogéneo, porque hay diferentes escalas, llevaban vidas diferentes y desiguales, en las cuales la gran parte de la población, si a eso además les unimos todas las condiciones climáticas y todo lo que he dicho a nivel de síntesis y para fomentar el debate, es el proyecto en el que estamos nosotros ahora inmersos, pues llevaban unas vidas profundamente desiguales, en el cual la mayoría de la población en unos primeros momentos se vio sometido a un proceso de coerción que explica esa materialidad que la arqueología nos está ofreciendo. Por supuesto, esto tiene varias fases. Yo hoy les he venido aquí a hablar de la primera fase de éxito del Estado visigodo. A partir de la segunda fase, finales ya del siglo VII, ya que voy a decir de principios del VIII, comienza otro proceso donde el Estado tiene menos capacidad de coerción. Eso afecta a todas las ciudades, y esas van a ser las ciudades que encuentren los árabes al llegar a la península ibérica, de los cuales en numerosas fuentes de época árabe nos hablan de la sorpresa que les produjo el estado de las ciudades de Hispania, que no era otro que el estado de las ciudades del occidente europeo. Estábamos encaminando a otro modelo, efectivamente, y ya saben que, como bien dijo en su momento Chris Wickham, el feudalismo es enemigo de la ciudad. Muchas gracias.